Bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Este es su podcast de Orlando Comics. Una vez más, otro capítulo. Aquí estamos con Cristian el Kingpin Badilla. ¿Cómo está, Cristian? Em, el Kingpin diría que soy puro músculo, Puro Spider-Man músculo. diría que soy una bola de grasa. Me quedo con la segunda parte en todo caso. Está bien, está bien. Todo Te bien, falta- cansado, semana dura, pero acá estamos. las semanas de trabajo no has pegado duro este tiempo. Fernando, ¿cómo va la vida? Igual de complicado como Don Cristian. Estamos bien, ¿no? Buena Estamos. gente. Y yo aquí, Rodrigo, y hoy día estaba presentando un escrito a plazo que se me había olvidado presentarlo ayer, pero estamos, así que, para que más o menos Rodrigo, sepan. el quemaplazos. El que me plazo, pero dentro de plazo. Lo importante es que fue dentro de plazo, el sábado es hábil, así que estamos Claro. sin problema. No hay problema. Más o menos para que cachen, cuando yo les digo es que apenas llegamos a hacer el podcast, no es de malo, no es de pesado y no es de flojo. Es que en serio apenas llegamos. Ya. De Yo hecho, en la mañana, weón, cumplí un año, creo que esta semana cumplí un año desde el infarto. el 1 de septiembre fue una operación y 3 días antes tuve el infarto. Por lo tanto, Entonces, sería el 27, si no estoy mal, 28. mañana. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué Fue pasó, eso. Fernando? Carepa. Están llegando mis Fernando, tíos. Fernando, que la tengas, éjale. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué querés que haga una conmemoración? Sí, No, porque celebrar, po. sí, po, Es y un además, renacimiento. ¿Entiendes, Rodrigo? Es un renacimiento. sí, po, pero lo mejor de todo fue que fue septiembre de vacaciones del podcast, Usted, ¿no? ustedes felices, como, pucha, qué lata que Rodrigo se haya enfermado. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo, día libre. Bueno, yo te voy a reiterar, el chiste de tú y Francisco era, Fernando, nunca lo pensamos, para que estamos con cosas, era que ustedes se turnaran para no estar tan presionados de tiempo. ¿Ya? Y ustedes se subieron No, al buque y nunca se bajaron. y lo hacemos, no, y lo hacemos, con Fernando, o sea, con tu hermano lo hacemos. Sí, po. Eh, y ha dado la posibilidad que a veces Fernando también pueda, Sí, pero lo también. nada, la nada. Sí. Pero no, si de repente se lo hicimos por ti, weón. Es que, no sé, viejo, para mí, una vez me preguntaron en Instagram, porque hicimos un capítulo de regalo de cumpleaños, no me acuerdo si fue para Vicente o para Fernando, ¿cachai? De eso como, estáis de cumpleaños, ¿ya qué querí? Ya, y era como su capítulo. Y una vez alguien me preguntó por Instagram, oye, ¿y tú qué pedís para tu cumpleaños? Y yo, no, nada. De hecho, pasa súper piola normalmente mi cumpleaños en el podcast. Y me dijo, ¿y no pedís regalo? Porque el resto pide regalo. O sea, no es que lo exijan, pero hacen capítulos especiales. Y yo le dije, es que para mí el capítulo especial es hacer el podcast. Para mí el regalo es el podcast. Hacer el podcast para mí es mi regalo. ¿Ya? Aparte que en esta época, esto ya, problemas del primer mundo, salgo tan re poco a la calle últimamente. Esto de trabajar en casa, a mí me... Estoy saliendo una vez a la semana y a comprar el pan, voy. Y eso es todo lo que hago. Bueno, y tengo que salir a caminar por temas médicos, pero es como que voy, vuelvo, llevo una caminata así como, estoy caminando a 6.1 kilómetros hora, lo que es bastante rápido, para el que no sepa, y no hablo con nadie, nada, escucho música, pum, pum, 15 minutos de la mañana, 15 minutos de mediodía, 15 minutos de la tarde. Mentira, los de mediodía no lo hago, pero los de la mañana y tarde sí los hago. Ya, y estoy saliendo a tan re poco, para mí, ya comunicarme con alguien que no sea la gente que viene a esta casa, ya para mí es un avance. Es un gran avance. Así que nada, les agradezco a todos que estar aquí, les agradezco a ustedes la participar en el podcast, el compromiso que hay. A mi hermano no, porque se baja cada vez que quiere. No, Francisco está ocupado hoy día y no puedo leer. Así que saludo a Francisco también. Y saludo a todos los que han estado alguna vez en el podcast, incluyendo a Chinsen, que fue el primero que se bajó, históricamente. Eh, así que, nada, eso. Chinsen no se ha bajado, vive en nuestros corazones. Siempre está en nuestros corazones. Así que siempre nos acordamos de él, eso es lo más gracioso. El maldito desgraciado fue el primero en bajarse y nunca se ha bajado el podcast, Chinsen. Así que nada, saludos para él si es que no escucha. Que sabemos que no, que es lo peor. El maldito desgraciado dice que no tiene tiempo ni siquiera para escucharnos, que ya es como que. O sea, bueno. Y el día de hoy vamos a hablar de un cómic clásico, siguiendo un consejo de nuestro querido Fernando Galvez. Estamos haciendo un pequeño miniciclo de clásicos antiguos revividos para verlos con perspectiva de los 90. O sea, de los 90, bueno, con perspectiva del siglo XXI, de los 90, ojalá, del siglo XXI. Pero antes, las noticias. Fernando, cuéntame, ¿qué pasó en la vida? Bueno, supimos el lamentable fallecimiento de Don Dan Green,
una leyenda del entintado y del dibujo, principalmente en la editorial Marvel, que nos dejó por causas que lamentablemente desconozco en este momento, pero fue una persona que marcó una etapa como tantos dibujantes en la editorial, que deja su sello característico en su forma de presentar la página, el intintado y el dibujo de los personajes de Marvel. Trabajó principalmente con una miniserie de Doctor Strange y en algunas sagas también de Uncanny X-Men. Lo Eso te pueden iba a decir, encontrar por ahí. en los clásicos de Claremont con la segunda formación de los X-Men de Claremont, em, él hacía los entintados normalmente, regularmente, en esa primera etapa. Así que es un tipo que tiene trabajos que nosotros conocemos, por mucho que sea intentado y muchas veces lo pasamos, los omitimos. ¿Ya? Es un trabajo que todos disfrutamos en algún instante. Aparte que era el 90, la época en que el dibujo de los X-Men era explosivo, dinámico y... No, del 80, perdón, no los 90, el 80. Y era explosivo y dinámico. Y como la reinvención de del equipo que después conocimos en televisión, por ejemplo. Así que nada, pero es cierto, falleció a los 70 años, si mal no recuerdo. Y no hay mucha información de cómo murió, pero eso, como siempre hemos dicho, recordemos a estos artistas por su obra, más que otra cosa. ¿Qué más, Fernando? Bueno, también tenemos que hoy día subimos la noticia del fallecimiento de Arlene Sorkin, quien fue la voz en la primera aparición de Harley Quinn en la serie animada. Y ella creo que también fue la voz durante toda la serie animada. Por lo menos en la primera instancia, por la primera No, voz. solo la primera parte nomás. Después Ya, fue la voz la tomó la Tara Strong. ya, porque ahora en la Cuco, si mal no recuerdo. Kaylee Cuoco Kaylee- en la serie de Harley Quinn. De Pero Harley Quinn, sí. la voz más clásica que uno recuerda, la voz más clásica que uno recuerda es la de Tara Strong, porque es la que ha durado más. Pero toda la impronta de cómo hablaba, y ese es el tema, toda la impronta de cómo ella hablaba es de la Arlene Sorkin. Ya. Y esa es la gracia, porque la Tara Strong lo que se dedicó a hacer con la venia de la Arlene Sorkin fue repetir las mismas formas de hablar. Sí, claro, Incluso, este, incluso repitiendo incluso no solo el tono de voz y las frases, sino que también un leve acento sureño. Neoyork, neoyorquino, así yo. ¿En serio? No, no, es ¿Sureño? medio sureño. Sí, sí, Ah, ya, ok. Pero también con esa como estilo de voz medio gritón, medio chillón, no así gritón, es, chillón, chillón. así es. Que ese es como el chiste que tiene. Que al final de cuentas, Harley Quinn en inglés es como una voz de. Yo lo voy a decir, ya hay que. De una niña rica gringa, más o menos. Eso. Exagerada, gritón. Eso más o menos la voz de Sí, Harley sí, Quinn. sí, que me suena mejor tu representación que Es la que, que digo yo. Sí, sí, sí. es que eso es lo que yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez en inglés. Que no fue cuando la dieron como serie, ni tampoco en la etapa posterior, sino que fue cuando la vi en streaming. A mí me parecía que la voz era como de cuica gringa. ¿Ya? Que de hecho, es que ¿sabéis por qué se me vino a la mente? Porque, bueno, yo lo he dicho más de una vez. em, en un capítulo de Graham North Show, que es uno de mis programas favoritos de la vida, salió una mujer que había hecho un documental sobre el doblaje en Estados Unidos. Que es un Ya. documental súper específico, el doblaje en Estados Unidos. Ojo, el doblaje en general de Estados Unidos. Y contaba lo machista lo difícil que es meterse. Y dentro de toda la historia que contaba y todo el asunto, hablaba sobre el sonsonete gringo que domina el inglés. A los gringos no les gusta mucho las voces inglesas o el acento inglés, pues lo encuentran muy fingido. Pero ella decía, y es que no se escuchan a sí mismas las mujeres. Las mujeres en Estados Unidos, ella lo decía, hablan con un pitch muy alto. No, 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 no. Y decía que había un tema como el dogface, que es esa foto que se hacen estirando la trompita los reels de Instagram, em, que hacía que estas chicas hablaran con un sonsonete de una forma muy extraña. Y que ella había inventado una forma para sus alumnas, porque ella hacía clases o sea, en realidad no es doblaje en Estados Unidos, pues es como Seiyu, como voces de animación, ¿ya? No sé cuál es el nombre exacto.
Y ella contaba que llegaba con sus alumnas y le decía, miren, ustedes no están hablando en el tono real de ustedes, están influidos por su sociedad. Lo primero que tienen que hacer es a esto, hablar con falsete, después hablar bajo y soltar la voz, y esa es su voz real. ¿Ya? Porque la mente y el oído se entrena a funcionar con un tono que uno mismo se va inventando, que no es el natural. Por diferentes motivos, por influencia del entorno y toda la cuestión. Bueno, esa mujer contaba eso y cuando vi ese documental, a mí se me vino a la mente la voz de Harley Quinn y me parecía como voz de Cuica, porque ella también explicó ese tema de la voz de Cuica y toda la cuestión. Yo dije, es voz de Cuica. Bueno, cosas. Y eso, murió lamentablemente y lamentamos su muerte, por supuesto. ¿Qué más, Fernando? Bueno, les acabo de compartir el nuevo afiche del spin-off de la serie The Voice, que es Gen V, que se estrena el 29 de septiembre en Amazon Prime Video. La idea es Esta va a como... ser la serie va a ser como una universidad de superhéroes adolescentes. Ya. Bueno, porque en el mundo de The Voice, en la serie de Amazon, hay más personas con poderes. Lo que pasa es que solamente los que más resaltan están dentro de los equipos importantes y tienen estos contratos que es como, no sé, como deporte universitario más o menos de Estados Unidos. Una cosa así, más o menos la representación irónica que hacen en The Voice. Entonces tiene un grupo de gente que está fuerte. Apreciando el póster, hay dos Ajá. que están con chaquetas similar. Me da la impresión que va a ser como una parodia de los Gemelos Fantásticos. Oh, sería entretenido, no me fijé, ¿para qué te mentir? Tienes toda la razón. Y son niño y niña, Sí, al menos superficialmente. No quiero implicar claro. nada en esta época. Em, ¿Qué más, Fernando? Bueno, se estrenaron los dos primeros episodios de la serie de Star Wars tan esperada de Ahsoka. Cristian, antes de empezar, Cristian nos dijo que no lo había visto y nos preguntó si nos había gustado. Fernando, ¿te gustó? Sí, es un buen inicio de serie. Eh, Probablemente mucha gente que no esté vinculada al universo de Star Wars y que no haya visto ni el Mandaloriano ni Boba Fett, eh, les va a parecer personajes totalmente nuevos. No van a estar muy eh, familiarizados con ellos. Entonces, muy probable que yo recomiendo ver algún video de YouTube que le haga un resumen respecto a la serie Rebels o la serie Clone Wars animada para entender el entorno en el cual se está sucediendo esta historia. Que de hecho es gran Porque van a tema para mi aparecer gusto. muchas cosas que eso tal vez pueda ser el tema que pudiera La no falla. invitar a conocer la historia. Sí, es la falla. Yo creo que es la falla de esta historia es que necesitas demasiado contexto. ¿Ya? Demasiado contexto. Porque, por ejemplo, yo he visto Clone Wars, pero no entero. Yo creo que vi. ¿Cuántas temporadas son de Clone Wars? ¿6? Yo vi 3 completas. Me parece que son 6. Creo que son 5. ¿5? Ya, yo vi 3. Me faltan 2, por tanto. Sí, son 5. Y de Rebels no he visto nada. Entonces, estoy muy colgado con los personajes. ¿Para qué te voy a mentir? Y creo que eso puede ser una falla de esta serie. Necesitáis mucho contexto. Perdón. Rebels son 5. Rebels son Seguro. 5. Bueno, yo Estoy Rebels no, súper seguro. Rebels no he visto ni una. Ni una. Ya, de Clone Wars yo vi 3. En orden y toda la cuestión. Después vi unos capítulos sueltos por ahí, pero nunca me he sentado como a verlos de flojo, ¿no? Porque está en Disney, así que lo podría ver sin ningún problema. Pero yo creo que eso puede ser una falla, Fernando. Me refiero a que se necesita demasiado contexto. ¿No crees tú? Eh, Mira, sí, yo creo que puede que hay como medio perdido quién diablo es Ahsoka, porque, o sea, lo básico que hay es Jedi y hay eh, eh, señores de la oscuridad, los Sith, u otros similares, eh, pero necesita sí tener un poco del lore de Star Wars para no enredarte mucho, porque se presentan varios personajes Sí. y, Y y que, entre ninguno comillas, es como más aterrizado para que tú lo puedas sí, tomar como referencia para poder ir asumen que siguiendo la los serie. viste. Asumen que los viste. Sí, Asumen que saben quién está hablando y por qué está claro, hablando. De hecho, desde la escena claro. 1 yo diría que es así. Mm. Y bueno, y todo Sí, esto es la búsqueda de Thrawn. claro, para ir resumiendo un poco, desde la, desde la primera aparición de Ahsoka en el Mandaloriano, ella está en busca de
¿Dónde está el famoso Gran Thrawn? Almirante Traum. El gran almirante Thrawn, que se perdió al final de la serie Rebels, en un Sí, enfrentamiento que tiene con Ezra, que es el el que chico que no pasó de aparece en la serie. Padawan a Jedi. Sí. No, y que aquí yo creo que bueno, no, no va a ser spoiler, ve la serie, pero lo que sí puedo decir que, porque esto es del principio, lo que está haciendo Ahsoka es buscar el mapa para pelear a Tron. Y mi pregunta es, Así ¿ah? es. Mi pregunta es, ¿ah? Pero si está perdido, ¿por qué hay un mapa? ¿Me entiendes? No sé. La Y premisa no me claro, gustó. La premisa no me gustó. Falta contexto, falta explicación, pero no me gustó. sí, y Debe eso ser le puede jugar en contra. el mismo mapa, weón, que tenía R2D2, weón, para buscar a Luke Skywalker. Sí, no, sí es lo mismo. Es como, ok, ¿y por qué hay un mapa en otra cuestión guardado y nadie más lo... No entendemos esta cuestión. De verdad, la premisa es mala, por mi gusto. Ya, no me parece mala la idea de meter a Ahsoka en esta nueva etapa de Star Wars. De hecho, me gusta mucho la idea. Creo que es un personaje que es súper interesante en todos los sentidos, porque al final de cuentas, Ahsoka fue la Padawan de el maestro Sith más poderoso que nosotros conocíamos. ¿Ya? Finalmente, Vader derrota al emperador en su instante, así que estamos hablando del tipo más poderoso del universo en el lado oscuro. Y ella fue la Padawan de ese. Así que, no sé, ahí yo creo que le pueden sacar juguito. Pero de entrada, el primer capítulo me pareció divertido, pero sí, creo que le falta mucho como contexto. Si venís sin todos los capítulos encima de lo que te están diciendo que tenéis que ver, no pilléis cosas. Yo todo lo que tiene que ver con Rebels no lo he visto, no he visto nada de Rebels, entonces estoy súper perdido en eso. Así nivel, ok, me voy a sentar a verlo porque si no, no voy a cachar nada de esta cuestión. Y yo creo Mira, que, hay varios tipos de video, onda, te lo resumo, que te explican un poco la serie Rebels y la serie Clone Wars para prepararte para la serie de Ahsoka. Te no toman sé, más de 15, 20 minutos los videos, así que yo recomiendo a las personas que no están muy eh, relacionadas con el universo de Star Wars, para no quedar tan perdidos, que busquen estos videos en YouTube y ahí puedan instruirse un poquitito más. Y tal vez le interese saber más detalles de todo lo que sucedió en esta otra serie. no, sí, el podcast que yo le he comentado más de una vez que se llama La órbita de Endor, que está en iVoox, o iVoox en realidad, porque la plataforma española, así que es iVoox. En iVoox, ellos hicieron un especial de 3 horas y fracción, 3 horas y media creo que, en donde básicamente lo que te hacen es contarte qué capítulos tienes que ver de Clone Wars y de Rebel y en qué orden para que tú entiendas lo que va a venir en Ahsoka. Y yo digo, no, así ni detalle eso, como que sí, es demasiado contexto. Yo creo que puede ser una falla. Por eso te lo pongo como premisa. Yo creo que eso puede ser una falla. O sea, un podcast de 3 horas para explicarte, y porque decían, para que no vea todo, vea estos capítulos. Y son 3 horas de podcast. Tema, tema. Pero bueno, tampoco es tan mortal la situación, creo yo. Dijo el weón que hace un podcast de 2 horas, weón. Sí, pero por eso digo, a ver, yo ya lo he dicho más de una vez. La órbita de Endor es un podcast que yo escucho, pero que no lo haría así. Porque esta gente que ve cosas de Star Wars con el diccionario de Star Wars al lado. Literalmente, ellos lo han dicho, no estoy inventándolo. ¿Ya? Y así cuando aparece un cartel al fondo, que de hecho lo hicieron en Mandaloriano, ellos traducen en el momento que lo que está diciendo el cartel del fondo. Y para poder usar la imagen y todo el tema. Porque para el que no sepa el alfabeto de Star Wars es inglés o sea, el idioma de Star Wars es en inglés, pero con otro alfabeto, eso es todo. No es como el Klingon que tiene verbos diferentes y una estructura de frase. No. Es inglés con un alfabeto diferente, eso es todo. No tiene más chiste. Entonces es más o menos fácil de traducir. Cosa que se agradece porque si eres así de fanático. Así que eso. En todo caso, está buena. A mí me gustó al menos el primer capítulo. El segundo lo encontré un poquitín lento, para que te mentir. Pero claro, ahí están ya introduciendo argumentos. Más que otra cosa. ¿Y qué más, Fernando? Eso es lo que tengo yo, por lo menos. Dale. Yo solamente quiero hacer una mención, una anécdota chilena de lectura. El jueves de esta semana, supuestamente, se estrenaba, o más bien salía a la venta dentro de la colección Salvat, Obras Inmortales, Orgullo y Prejuicio. Libro que a las 10 de la mañana se había agotado en todos los kioscos del país. Y, y turbas de mujeres, no es broma, vi como a eso de las 3 4 de la tarde, veía parejas de mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores, y adultas mayores,
preguntando a los kioscos, ¿le queda orgullo prejuicio? Hay cartas por internet reclamando al Mercurio por la falta de stocks que Mercurio dice que sí se mandaron suficientes, pero al parecer hay acaparadores, cosa que no sería ninguna novedad porque el primer número estaba a 2 lucas y la edición es hermosa, hay que decirlo, está muy linda la edición. Así que nada, a mí me sorprende cómo obras clásicas de ese tipo todavía se siguen vendiendo tan re bien y finalmente hay interés de lectura. Tenemos interés de lectura. A veces reclamamos mucho, pero hay interés de la lectura. Que sí, uno dirá, esto es lectura pop, estoy de acuerdo, pero leer es leer. En esta época, con que ya leas, tienes un punto base de vida. Así que eso fue una anécdota curiosa. Me mandaron es que lo supe porque me mandaron a comprar. No, mi socia me pidió que lo buscara y la Yu también conversé con ella y también me dijo, oye, si lo pilláis me lo compráis y no, ya, por ningún lado. Así que eso. Ya, Tengo ¿algo una más? noticia Dale, que me la acaban de enviar. dale. Adivinen quién es el nuevo invitado al Superfest. No sabemos quién va a ser. Nada más ni nada menos que Lu Ferriño, The Original Ah, Hulk. Viene a oh, Chile. está bueno. Buena. Esa está buena, esa está buena. Esa está buena. ¿Y cuándo el Superfest este año, mi estimado Fernando? Un mes más, 2 meses más. ¿Así? Bueno, Sí. obviamente no iré, pero es para saber. No es nada Es contra Lu ellos, simplemente Ferriño, que no señoras y voy. señores. Lu Ferriño. Ya, Fernando, anda sacando tus DVD para la firma y la foto. Vamos. De Hulk, po. Por eso, pues, para la firma y la foto. Bueno, nada más, eso es todo. Fan de la serie clásica, ya saben. De noticias. Ahora vamos a pasar a. ¿Comentamos los comentarios o lo dejamos para cuando venga Francisco y hacemos doble comentario? No lo sé. ¿Cómo quieran? Lo dejamos para Francisco. Cuando venga Francisco, que él se pegue doble trabajo. Los tengo abiertos si quisierais, pero Ah, de ahí ya, voy ya. con Francisco. Ah, bueno, no. Si lo tenía abierto, dale. Es que no lo tengo abierto yo, por eso te decía. Lo tengo abierto ya. Ya, dale. Bueno, hubo pocos comentarios, así Sí. que una pena, pero Bueno, antes de todo, perdona, que se me acaba de acordar que sí hubo comentarios al respecto. Entonces, primero, le tengo que pedir disculpas a nuestro Patreon. Hubo problemas en el audio. No sé qué pasó, porque revisé el máster y el máster estaba bien. Creo yo que fue en el momento de rendereo que el computador se quedó sin memoria y nos tiró unas partes en blanco del audio. Más encima era justo el momento en donde Fernando estaba abriendo su corazoncito y contándonos su experiencia de vital y se fue. Y no es broma, y esto yo creo que es lamentable, también le pido disculpas a Fernando por lo que pasó. Créanme, no es una cosa que haya podido controlar porque yo hice la edición como correspondía, mandé a renderear, subí el video sin revisarlo porque ahora no tengo tiempo para hacerlo por los horarios que hacemos el programa. Y nada, ahí vino un pedazo en blanco que se comió eso porque el audio, lamentablemente, Fernando, por algún motivo que no tengo idea, venía con unos clics muy pesados. No tengo idea por qué se grabó así, pero tuve que usar el máster original. Bueno, fue un enredo. No, ¿para qué les voy a explicar el tema de edición? Fue un enredo. Así que le pido disculpas de entrada a nuestro querido Patreon, a Fernando y al público en general, porque tampoco es chiste dar un mal producto. Eso, perdón. Adelante. claro, ahora, para que si en todo caso que si la gente quiere saber qué fue lo que contó Fernando en ese instante, me explicó básicamente la vida. Eh, hizo una declaración de amor a una mujer Sí. y a un hombre a la vez, juntos, porque es un tipo moderno, Abiertamente. Está en otro claro. nivel. De construido, como dicen en Eh, la actualidad. De construido. y también que esa fue la parte más importante, que creo que se perdió, eso fue que ofreció un premio a quien comentara lo que él había dicho y diera respuesta a algo que preguntó, que era súper fácil, pero bueno, ahí quedó, mala suerte nomás. ¿Qué será? Para Otro una día va a quedar. próxima oportunidad. Ese Para premio. ese Patreon de Spawn. Ahí estaremos conversando. Claro. Bueno, los comentarios, mira, ha sido un capítulo que extrañamente creo yo que que ha tenido un poco cariño. Mm. Para Pero lo bueno que era yo, el cómic. Para lo bueno que era el cómic. para lo bueno que el cómic, pero yo creo que por lo mismo, Sí. porque es un cómic muy bueno y a veces yo creo que este programa, el programa anterior, perdón, va a ser de esos que va a ir creciendo el número seguramente con el tiempo, porque uno probablemente va a querer leer el cómic primero antes de verlo. Sí, es muy posible. Claro, así que que nuestro Patreon no se asuste porque de verdad fue un súper buen cómic el que eligió. Entonces, David González escribió, la premisa es bastante similar a un anime llamado Tatami Galaxy, aunque se diferencia en época, lugar y rango de tiempo. Gran O sea, no, anime, no es tan parecido. gran anime y cortito. Muy, Sí, muy recomendado. Bueno, sí. agradecemos la recomendación. Yo, la verdad, no cacho nada, pero vamos a ver. Yo lo estoy buscando para verlo. No es broma. Lo estoy buscando para verlo. Ya.
Sin nombre 2023. Fernando, en la hora 30 se quedó sin audio, justo cuando estaba diciendo algo muy interesante que me dejó pasmada, me dejó pensando. Respecto al cómic, se nota que es una lectura que vale la pena. Así ya hablamos ya que Fernando y todo lo que nos contó, la Sí. vida. Bueno, y sobre Porque, que vale la pena, ganó un Eisner, o sea. sí, po. Ujú, Chris ujú. Fattori nos comenta lo mismo. Fernando se quedó sin audio entre el 1.30 y el 1.32, quedó sin audio y iba súper bien. Esta es otra de esas historias esta es otra de esas historias de darle valor a la vida. Justo ayer vi Gato con Botas, Último Deseo, Memento Mori. Qué coincidencia la mía, jaja, ya que veo la vida con desdén y nihilismo. Y Leoncitu, empezaron a hablar de la película de Blue Beetle y pensé que iba a tener que dejar pendiente el episodio porque apenas la veré el 22. Bueno, a esta altura ya la vio ya, Ya la así vio que... ya, así que no hay problema. Ahora, por lo que entiendo y lo que dijeron, parece que a la película de Blue Beetle no le dio muy bien No. en Pero al menos taquilla. Sí la ha tenido crítica, buena crítica. es el tema. Las críticas, incluso de la gente que hace más las críticas en general de películas de superhéroes o películas de DC, han sido condescendientes en el sentido de decir, no es mala película, es una película buena, no encaja mucho con nada, pero una película buena, pero sí los números no la están acompañando en nada Sí, más. pero ya tengo que pensar que en realidad es porque ya... Ya fue ella, claro, ya fue, ya ya fueron fue los ella. superhéroes. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, esos fueron los comentarios, los agradecemos. Siempre. Aunque sean poquitos, igual se agradecen. Y como siempre, los invitamos a que comenten, compartan los capítulos, se suscriban al canal. em, y si nos ven ahí por la calle, nosotros. Sí. Mándenos fruta, lo que ustedes quieran. Y nada, antes de continuar, como siempre, le queremos dar las gracias a los Patreon. De hecho, el último capítulo se hizo gracias a un Patreon, el que nos pagó. Y de hecho, este capítulo está pagado con lo que él pagó como Patreon, en el sentido de la membresía de Stringer, que es el método que ocupamos para grabar. Y les recordamos que tenemos dos métodos de suscripción mediante Patreon, en donde ustedes con $3 aparecen en los créditos del mes en que se les hace el cargo de todos los capítulos del mes en que se les hace cargo en todas las plataformas que usamos, que son Spotify y YouTube. Les voy a reiterar a la gente que nos puede estar escuchando en podcast en alguna otra plataforma, que por favor se vengan a Spotify para que los números se unifiquen, porque cuando estamos en plataformas automáticas por ahí, los números se fraccionan. Que por lo demás, en Spotify les digo el tiro, nos está yendo súper bien, en el sentido que mantenemos los números súper parejos. La gente que no está en YouTube es porque está en Spotify. El trasvasije igual. Lo que es bueno y malo quiere decir que nunca hemos perdido auditorio, pero tampoco hemos sumado más del grueso que hemos tenido siempre. Y una membresía por $70, mediante la cual ustedes pueden escoger un capítulo de un título para leer. Por ejemplo, la semana pasada leímos Day Tripper gracias a ese sistema. Y participar con nosotros si quieren y o pueden. Si usted es un nerd que está solito en el mundo y no tiene amigos, asuma que no los va a tener y tiene que pagar para que alguien hable con usted de cómic, así que paguen un capítulo y lo hacemos con usted. Somos simpáticos, ¿Qué, en serio. qué puto más grande, weón? Lo esperamos con Spawn. Si usted está con depresión, no escuche este podcast. Porque yo no le voy a subir el ánimo. Así que eso. Oh, Bueno, usted ñoño que no tiene amigos, ni pareja, ni nada, asúmalo y no lo va a tener nunca, weón. páguenos a nosotros para ser sus amigos. Adrede. Entonces, nada, eso. Y eso, como le reitero, el agradecimiento a los Patreons que han estado siempre, a todos los que hayan sido Patreon incluso un mes. Saludos a Yamin Flores, que no sé si nos estará escuchando porque ya tuvo guagua, nos dejó de ser Patreon regular, porque se puso en el guagua y dijo, necesito la plata para la guagua, cosa que se entiende, y tiene un lindo niño. Y así que saludos Yamin, sé que nos escuchas por ahí. Y eso. Y el capítulo de hoy, vamos a hablar de un cómic de Spider-Man llamado Spider-Man No More, que en realidad es el nombre del primer número de 3 que hacen este mini arco argumental de Spider-Man, que fue publicado originalmente en Spider-Man número 50, perdón, en el Spider-Man número 50, que se me fue la fecha, la tenía anotada acá y se me fue, o sea, anotada no, la tenía en una página, una pestaña, y se publicó en junio de 1967, 1967, que es una historia muy clásica de Spider-Man que ha sido tomada como base de argumento de películas y si mal no recuerdo de capítulos de la serie de Spider-Man también, de la serie clásica de Spider-Man. Estoy casi seguro que por ahí hay un capítulo parecido. No exactamente el debate sobre el tema de ser como superhéroe o no, pero por ahí el tema de la lucha con los villanos.
Bueno, antes de todo, le vamos a pedir a Fernando, que es un hombre que ha leído mucho, y en este caso leyó bastante más que nosotros como Cristian, que nos haga un pequeño contexto de dónde estábamos cuando llegamos a este capítulo, a este número 50 de Amazing Spider-Man. Ah, perdón, este es el número 50 de Amazing Spider-Man, ¿ya? Que fue publicado en 1967. Fernando, expláyate nomás. Ya, bueno, tenemos varias cosas que contextualizar acá en este momento importante de la vida de Peter Parker, en el cual, primero que nada, la gran gracia que tenía de Amazing Spider-Man en su principio y que siempre voy a poner en duda a Stan Lee en ciertos aspectos porque la gracia de esta serie, por lo menos hasta el número 100, era que siempre iba con cliffhanger, siempre iba en muchas historias o subtramas entrelazadas que se iban a ir desarrollando a los 3 o 4 números después. Siempre iban mezclándose cosas, siempre iban pimponeando situaciones. Y eso mantenía la chispa de la serie, la mantenía atractiva. Estamos acá con un Peter Parker que está en un momento post que el Duende Verde eh, descubriera que él es Spider-Man. Es un momento en que ha tenido enfrentamientos seguidos con varios villanos conocidos de su galería, llámese el buitre, llámese Kraven el Cazador, el mismo Duende Verde, el Doctor Octopus, el Joker, que hace su primera aparición. Eh, también al principal que se evoca estos números que vamos a comentar después que la presentación del Kingpin. Tenemos acá a el dibujante que pasa a marcar una etapa importantísima del personaje post la salida de Steve Ditko como dibujante y co-creador del Hombre Araña. Estamos hablando de John Romita Sr. Él, John Romita venía de dibujar cómics románticos y se nota en estos primeros arcos el estilo de dibujar tan bella a las mujeres, a destacar como siempre. Estamos en un momento en que Peter Parker está entre Gwen Stacy y Mary Jane Mary Jane. Watson. Lo comentamos en ¿Ya? su momento, esta es la época en donde había una influencia de Archie en Spider-Man. Entonces Claro, tenías como este club de amigos, este grupo de amigos que se juntaba en la justamente. cafetería, y estaban esta rubia y esta pelirroja, que entre comillas las dos se peleaban, pero no se peleaban al protagonista. ¿Ya? Hay una influencia muy Archie en esta historia. Claro, y se da porque Harry Osborn pasa a ser el torombolo de símil acá. Acá Peter Parker es Archie, y Harry Osborn es el torombolo y una es Betty Verónica. Si esa es la jugada. Em, Tenemos Flash Thompson, que está por ingresar al servicio militar. No, 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 no. Y, Estaba en Vietnam. perdón, está en Vietnam. Estaba en Vietnam. Estaba en Vietnam. Elemento que a mí me pegó, se me había olvidado que Flash Thompson había ido efectivamente a la guerra. No Sí, solamente había estado en el ejército. ¿por qué había ido? Porque estaba motivado porque era fan de Spider-Man. Y no Sí, po. solamente por ser patriota, porque él encontró en Spider-Man un modelo a seguir. Era Y eso le voluntario. inspiró, y justamente, eso lo motivó a hacerse voluntario. Eh, Estamos en un momento que Peter Parker todavía está con la tía May, pero decide la posibilidad, ya que estaba en la época universitaria, decide compartir el departamento con Harry. Y acá hay varias cosas que le pasan a Peter entre tantas aventuras que tiene con los villanos. Es que él empieza a dudar del beneficio que le trae ser Spider-Man. Porque Norman Osborn le ofrece un trabajo en su laboratorio y él decide postergarlo porque justamente es un trabajo en la noche y él en la noche hace sus rondas de Spider-Man. Duerme mal, tiene peleas constantes con los villanos, no puede comprometerse o empezar a tener un noviazgo ni con Gwen ni con Mary Jane.
está siendo sobreexigido en los ramos de la universidad, que no está rindiendo como él debiera rendir con lo inteligente que es. Y, JJ no le paga. y justamente, aparte está la presión social que genera que J. Jonah Jameson, el editor del diario Clarín, tiene una sección en la televisión, en un canal de televisión donde él siempre está atacando a Spider-Man, que Spider-Man es una amenaza social, que gracias a él se escapó este criminal, hay que detenerlo, y pura mala onda Spider-Man. Entonces, todo eso, eh, esa crisis que tiene Peter Parker lo hace dudar en muchos momentos, hasta lo que sucede en Amazing Spider-Man 50, en dejar el traje al lado. Ese es el hueveo con el que está Peter Parker ahora. Yo, él piensa que toda la mala suerte, las situaciones que tiene que evitar, o los problemas de la universidad, problemas personales y sociales, se deben a Spider-Man. Si él no fuera Spider-Man, estas cuestiones no le pasarían. Yo tendría una vida normal, como un chico normal de la época, que quiere pasarla bien, quiere estudiar, quiere trabajar y todo el cuento. Pero no puede, porque aparte tiene que ser superhéroe, y eso le está trayendo costos que él en este momento no está eh, capaz de asumirlo como tal. Y Mm. empieza a Eh, dudar. La duda y la depresión es lo que lo mantiene hueviado durante todos estos números. a ver, un poquito de contexto también más práctico. Esta historia es publicada entre el cuarto y el quinto año de publicación de Spider-Man, a partir del momento que surge. O sea, ya llevamos años de Spider-Man y ya había como una evolución en el personaje, en cuanto a su forma de actuar. La personalidad del personaje ya existía. Y aquí teníamos también elementos que todavía estaban como aún estableciéndose, que son las relaciones interpersonales. Un punto que tenía bueno Marvel en esta época era que sí pretendía hacer crecer al personaje, cosa que, por ejemplo, ahora se arrepienten. Es como, da un paso, un paso adelante, dos para atrás al personaje. No lo dejan crecer ni evolucionar. Aquí se lo hacían evolucionar, lo hacen pasar del high school a la universidad, teniendo toda esta influencia de Archie, como decíamos. Los conflictos por suerte evolucionan. Y es un conflicto más adulto, de cierta forma. Es como que sí, aquí también está todo el contexto, ¿cómo decirlo?, familiar de Spider-Man, el tema con la tía May, que aquí la dibujaban como una pobre ancianita. Cuando uno piensa que son personas de 50 años y que nosotros vamos a cumplir 50 años muy luego, es como, la sociedad evoluciona, porque está dibujada como una ancianita. ¿Dónde está Marisa Tomei? O sea, por favor. Ya. Y no solamente, yo me acuerdo que la primera vez que me di cuenta de que estábamos haciendo una evolución en cuanto al concepto de persona mayor o adulto mayor, entre comillas, en el mundo, fue con los papás de Clark Kent en Smallville, en la serie de televisión. Porque si bien eran personas mayores de la tercera edad, porque lo eran personas completamente integradas y activas a la sociedad. Tenían fax en esa época. De hecho, me acuerdo mucho el capítulo en donde Lois Lane va a la casa de Clark y, y ella dice, no, es que tengo que mandar un fax. Y tengo que mandar un documento, una carta. Y la mamá de Clark le dice, ¿por fax? Ah, no, ella le dice, necesito mandar un fax. ¿Por fax? Y la mamá le dice, ¿por fax? Y Lois le dice, sí, es una máquina donde uno mete un papel y por vía telefónica se manda donde uno quiere. Y la mamá levanta una funda, porque en esa época se fundaban esas máquinas. No, es que estamos sin papel, por eso te preguntaba si necesitas recibir algo. Y ella quedó como, verdad, la señora no vive en el campo, pero no es cavernícola, solamente vive en el campo. Y esos fueron los primeros conceptos que yo vi como de actualización de lo que es una persona mayor. Pero en este caso, la tía May, de 50 años, un poquito menos, tal vez incluso, es una ancianita que la dibujan aquí como muy frágil, que está a punto de morirse, la pobrecita. Y le genera a Peter un conflicto porque él siente que tendría que estar con su tía May, porque recordemos que la tía May no tuvo hijos y era viuda en ese instante. ¿Ya? Entonces, él entra en este conflicto. Salvo Igual, si le preguntan a Mark Millar. sí, claro. Claro, ahí está todo el tema. Pero, ¿Cómo se llama ¿sabes el qué? Toda cómic? esa. ¿Cómo se llama el cómic Trouble? Fernando. Sí, Trouble, ¿cierto? O es sea, el cómic donde juegan a las cambiaditas. justamente ese tan polémico cómic que mejor olvidar. Gracias. Bueno, es que después le dieron más contexto también. O sea, a ver, todo el rollo de que los papás de Peter sean agentes secretos y que la tía May ha sido como una especie como
ayudante de la CIA, que después no, que era de los rusos. No sé. A mí la verdad, enrollar así un concepto tan simple que tan útil también, que es muy útil, que es que simplemente es una mujer viuda que vive con el único pariente vivo, que es su sobrino, y que su sobrino tiene que evolucionar y empieza a cuestionarse si sigo con mi tía, que me ha cuidado toda la vida, o puedo irme a vivir mi vida, que es el otro tema, que finalmente el conflicto de Peter es si tiene derecho a vivir su vida, al final de cuentas. Además que es algo normal Sí, en Estados Unidos salir de la casa cuando se va a la universidad. porque gracias, o sea, no sé, gracias. Uno de los elementos que integra la matrícula de la universidad o la colegiatura es tener derecho a habitación. Por un concepto bien antiguo que tenían las universidades gringas, que era que la mayor parte de la gente no vivían en la ciudad, sino que vivían más o menos lejos, y tú tenías que tener un lugar donde llegar a dormir, y te daban habitación junto con tu membresía. Tu membresía. Con tu colegiatura, perdón, Mm, membresía, como si fuera un club. Claro, no toda la ciudad, o sea, es que uno de repente como vive en Santiago, vive en la capital, para los que están Claro. fuera de Chile, vivir en la capital de repente para nosotros todo es más fácil. La gente que vive fuera de la capital, esa es la realidad. O sea, Al entrar a la universidad es irse de tu casa. y no es tanto, tampoco es tan difícil el concepto porque, por ejemplo, no sé, pues ya, si tú te vas a Santa Cruz, ponte tú, o Rengo, ya estudiar educación secundaria implica irte a un internado prácticamente, si es que vivís en el campo, porque no puedes ir del campo a la ciudad regularmente por un tema de distancias, entonces te tenés que ir a vivir a un internado muchas veces. Nosotros la vivimos soda, ¿para qué estamos con cosas? Vivir en la capital a nosotros nos Sí. simplifica la vida. Esa es la verdad. Por algo todo el mundo quiere ir acá. Los porcentajes de población en Santiago son estúpidos. Pero bueno, no es el tema. El tema es que nuestro querido Peter está con este conflicto. Que este conflicto es un conflicto, yo diría, uno de los más naturales. Y yo creo que lo identifica mucho con el momento de los lectores de Spider-Man en ese instante. O sea, ya tenía un lector un poquito más evolucionado, un adolescente posadolescente, un tipo que está cuestionándose la cosa. Lo que sí, claramente hay una muestra de influencia de los autores. Patch Thompson va a la guerra de Vietnam, va a Vietnam, po, así voluntario, y llega así como, aquí estamos porque les doy 24 horas a los Vietcong para que se vayan a sus casas. Y es como, ufa, la cosa no era así. No era para nada de esa forma. Pero bueno, nuestro querido Peter decide, a causa de que su tía May se enferma, dejar el traje Spider-Man. Y viene la gran viñeta esta en donde está el traje Spider-Man tirado en un bote de basura y nuestro querido Peter Parker camina hacia el horizonte bajo la lluvia, porque nuestro querido Peter Parker es un personaje depresivo que lo dibujan depresivo. No sé, a ver, este cómic obviamente tiene los vicios de la época. Mucha explicación en texto de lo que te está pasando en imágenes, que sabemos que es una falla, o sea, no me necesitan explicar, es que estoy saltando encima de la cabeza de los criminales para poder golpearlos con mi telaraña y no, porque ya te estoy viendo que lo estás haciendo, pero ¿para qué me lo explicas? Bueno. Segundo, como decimos, está todo este influencia de Archie. Y tercero, está también elementos clásicos que son el debate social sobre la existencia de este vigilante que es la araña de Spider-Man. ¿Ya? No sé, a ver, cosas. ¿Te gustó, Cristian? ¿O qué podríamos poner al final? No sé. Eh, tengo diferencia de opinión entre el número 50, el 51 y el 52. Ya. Me parece que el 50 es para el concepto que queremos llegar en una historia cerrada en ese sentido. Lo que pasa es que tiene una historia de trasfondo con el tema de la presentación del Kingpin en Spider-Man. Sí, sí, sí. Personaje que no lo conocían y que se presenta en ese instante. Venía de Em, Daredevil, si no estoy mal. El no estoy Kingpin. tan seguro dónde venía, pero lo No, presentan acá. viene ¿No? parte en Spider-Man. De hecho, cuenta la leyenda que ¿Ya? necesitaban un villano para presentar. Y Stan Lee le dice a Romita: Oye, lo único que tengo es el nombre, Kingpin. Y la cesera del diseño de cómo tenía que ser el personaje de Romita. Ujú. Bueno, Y eso es lo que nosotros ahora, conocemos en el número que sigue. me pasa con esta cuestión es que eh, el hecho de dejar el traje y decidir no ser Spider-Man eh, es como a destiempo. Mm.
esta historia quedaría mejor en. A ver, que lo sé súper claro, a mí me gusta esta historia, pero esta historia siempre quedaría mejor si no pusiera esta historia después de la muerte de Gwen. Sí. La Porque, muerte de Gwen tendría que haber sido un quiebre emocional muy fuerte de Spider-Man. Tendría que haber sido un porque cuestionamiento a mí completo. el problema de esta historia es que se mina sola. Sí. Que Spider-Man, que Peter Parker tenga este conflicto es normal para la edad. Se supone que es un héroe inexperto, aun cuando, claro, efectivamente lleva 5 años de publicación. No es tanto más tiempo el que estaba como superhéroe en la misma historia. Ujú. Pero independiente de eso, cuando él deja de ser Spider-Man, eh, ¿qué es lo que termina pasando? La abuela se mejora, le va bien en los estudios, pero, o sea, la abuela se mejora, la tía se mejora, le va bien en los estudios, él cree que va a tener más tiempo para ver para ver A a... cualquiera, a quien sea, porque no tenía tiempo para nada, si al final de cuentas, eso es lo que decía. Claro, claro, ¿no? Y para ver a Gwen. Pero que Gwen también está enamorada de él, pero por si las moscas pica aquí, pica allá, ¿cachai? Como Está buena abierta. rubia artera, no sé. Está abierta a posibilidades, Sí. ¿cachai? Porque era una especie como de sassy girl. Y al fin y al cabo, también se da cuenta que Peter nunca tiene tiempo para ella. Ya, pero el tema ahí es que pasa esto y dices, oh, puta, al final nadie me necesita. Y empieza con los problemas otra vez y a cuestionarse de que, bueno, si yo, ¿para qué me retiré? Si mi vida hubiera sido igual de. O sea, toda la gente igual no me necesita. Porque Claro. la tía sale, ya se siente mejor, entonces sale. Entonces, al final, una historia que tiene esta imagen tan icónica, cuando tú leís la historia, tú decís, igual le puso mucho. Sí, un poquito too much, too much. Claro. Ya. Entonces, de hecho, y termina siendo eso, que le puso mucha caca a esta cuestión que en realidad no era para que dejara el traje agotado, no era para que dejara el traje agotado en la basura. A última hora, todos tenemos vacaciones, weón. Sí, po. Eh, em, y visto Nadie de le la puede criticar, perspectiva de, nadie le puede criticar claro, de un pero descanso, po. O sea, nadie le va a quitar un descanso, claro, es como que le dio un infarto a Rodrigo, una weá así, ¿cachai? Entonces, al final tú decís, puta, esta historia es tan importante y yo termina siendo así como una historia de la cual alguien debería enseñarte a manejar mejor tus tiempos y a saber descansar y que no puedes estar en todos lados salvando a todo al el mismo tiempo. mundo. Sí. Es estúpido, ¿cachai? Entonces, y me pasó esto con esta historia, que esta historia es más icónica eh, por una imagen que no es una portada, Que que es por la una historia, viñeta interior. claro, que por la historia misma. Que Esa viñeta es hermosa, representa harto, eh, pero yo te aseguro que si tú haces un paneo a la gente que no ubica tanto Spider-Man y pregunta en qué minuto pasa esto, puta, te va a tener una serie de cuestiones que va a hacer. Si la muerte de la tía May, la muerte de Gwen Stacy, a Mary Jane la secuestraron, qué sé yo, pero no te va a decir simplemente porque no, a la vieja le dio un infarto nomás, weón, y chao. Sí, que Eh, curiosamente después aquí mismo te hacen una broma, porque este no es el final del cómics, no es la última viñeta del cómics, es una viñeta del medio, y Además, te dicen, ah, tú pensaste que hasta aquí llega la historia. ¡No! Y te seguimos contando lo que pasó con Spider-Man. Te cuentan de que JJ obtiene el traje Spider-Man muy convenientemente porque un niño lo encontró en la basura, y él había ofrecido dinero para el que le trajera la cabeza de Spider-Man, típico, que de eso es lo que hace JJ, ¿ya? Y entonces un niño encuentra esto, va a buscar, que también muestra lo mezquino que dibujan siempre a JJ Jameson. Y ellos dice, ¿cuál es mi recompensa? Puedes llevar tú un ejemplar gratis del diario. Es como, claro, gracias, bueno, eso. gracias. Ahora, Ya. Ajá. este no es un ejercicio de un Peter Parker que madura, ¿eh? No, no. No, Aun no. cuando muchas veces se le intenta representar como que este es el paso desde el Peter Parker adolescente, o sea, del Peter Parker juvenil de la secundaria, el Peter Parker adolescente de la universidad. No, 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 no. No es para tanto, esa es una autoinvención que se hacen los reseñistas Los nomás. fanáticos, los fanáticos. Porque Claro, de además, darle más eh, importancia a esta guay que lo que fue. sí, porque el cuestionamiento es, en este número, en el número 50, Peter le pasa esto, decide botar el traje, pasa un par de semanas libres de Spider-Man, se da cuenta de que todo le mejora, le empieza a ir mejor en la escuela, en la universidad, sale en motocicleta con Gwen Stacy, que además tenía moto, igual tenía onda, si no me cuestión, tenía moto. Y sale con Gwen a pasear, y Gwen queda muy fascinada, y se encuentra con Mary Jane también le hace ojito, y,
y todo viene en su vida, y entonces la tía se mejora y empieza a salir, como dice Cristian, y entonces llega un punto en donde vuelve el cuestionamiento básico de la muerte del tío Ben, porque pasan un par de semanas y efectivamente hay como una revolución de la mafia, y la mafia como que se toma las calles, una cosa como lo que está pasando en Santiago ahora, que todo está mal porque los delincuentes se han tomado las calles. Y llega un punto en donde él se da cuenta de que estaría faltando a los principios que le enseñó el tío Ben y a la promesa que se hizo a sí mismo, a la muerte del tío Ben por su propia culpa. Y entonces decide ahí mismo, debo volver a ser Spider-Man. Todo eso en 30 números, porque claro, esta es una edición especial más larga, porque era igual número 50 un cómic, un número destacable, y lo hicieron un poco más largo de lo normal. Entonces vuelve Spider-Man en este mismo número. Está todo este cuestionamiento y vuelve Spider-Man. Eso es lo otro, Em, vuelve este mismo número, po, weón. sí, po. Debería haber vuelto al final. No sé. Deberían haberle dado más caña, como se dice en Claro. España. Deberían darle más caña al argumento. No lo hicieron. Terminó aquí mismo. Le quita fuerza al argumento, porque estamos con cosas. Estas son de ese tipo de historias que podrían hacerse mucho mejor en la actualidad. No. Para mi Y gusto. aparte que es gracioso porque lo que termina pasando es que recuerda por qué termina siendo un héroe. Pero, weón, ese es el motivo por el cual se hace héroe. Sí, po. ¿Cómo lo olvidaste en 5 minutos? Y hace todo el recorrido que lo lleva a transformarse en Spider-Man. Por mi culpa mataron al tío Ben y el tío Ben me enseñó estas cosas y Claro. no puedo traicionar su legado y lo que él me enseñó, y yo como persona que soy, bla, 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 bla. Ah, entonces tengo que ser Spider-Man, que es lo mismo que hizo al Claro. principio. Y es por salvar a un tipo, y es por salvar a un tipo que se parecía a su tío Ben. Sí, ¿cachai? Entonces, como que, esto me lo recuerda a él, y mi tío me enseñó esto, y yo podría haberlo salvado si es que no hubiera sido no hubiera pensado más en mí mismo que en el prójimo. Un egoísta. Entonces no puedo Claro, ser egoísta porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo tengo un gran claro. poder y por lo tanto tengo la Entonces, responsabilidad. y esa weá que pasa, cuando te cuentan la historia de Spider-Man de inicio, resulta ser que también pasa ahora en los 50 números. Sí, No, pues si ya pasó, ¿para qué lo repetí? sí. Está bien, va a ser un año uno nuevo, no sé, weón, pues esta weá fue una tontera, weón. O De hecho, sí. sea, como Es que como si no. decidió dar 2 pasos atrás y terminó dando 2 pasos adelante de nuevo. ¿Qué onda Claro, mismo? claro. Literal, queda donde mismo. No hay diferencia en el punto inicio y de final de esta historia. Bueno, y después en el 51, que es el que sigue, eh, viene todo este momento en donde Spider-Man vuelve a las andadas, que hay un punto muy gracioso, que es una de esas cosas que uno se olvida que pasaban en esta época, que Spider-Man tiene una Spider-Man señal que proyecta en el suelo para generarle temor a los criminales. Y yo dije, ¿dónde te vi? Bastante de forma graciosa usado en el crossover de Batman Spider-Man. Sí, po, sí, po, sí, 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 sí. Eh, Pero son elementos, bueno, no sé, aquí entonces el cómic se vuelve un poco de acción en el número 51, no un poco, es muy de acción, porque está toda esta lucha contra los mafiosos, entre comillas, recuperando la ciudad para el pueblo, y en donde también nos enfrentamos al Kingpin, y el Kingpin deja de tener misterio al tiro de inmediato para uno. Yo pensé que todo el rollo de los músculos tenía más tiempo, porque Kingpin te lo presentan gordo, pero hay un desafío a la autoridad del Kingpin de parte de un mafioso, y ahí mismo te dice, tú pensabas que yo era un hombre gordo. No, todo esto son músculos, como los que tiene Cristian y yo, nuestra musculatura contundente que nos hace ser una masa de músculos poderosa, ¿no? ¿No? Bueno, yo. Yo no. Y ese número pasa rapidito, rápido, pum, pum, pum. Y en el 52, que es como entre comillas el que termina la saga, el Kingpin lo que hace es tratar de detener a J. Jonas Jameson, lo rapta porque él quiere que el Daily Bugle em, lo apoye quedándose callado con la hora de delincuencia. Como que se cállate, déjanos a nosotros actuar y te llamo una plata. Y J. Jonas, llevando adelante su integridad clásica de me importa un comino lo que el resto dice, yo hago lo que yo quiero, les dijo que no. Y lo raptan. Y aquí hay una cosa muy graciosa para mi gusto, que en un edificio en el centro de Nueva York hay una mazmorra muy medieval, con estas como piedras puestas en los muros, lo bajan a un sótano. Y básicamente dicen, aquí no va a haber, ¿cómo se llama esto? No vamos a perder el tiempo, lo vamos a matar de inmediato. Y lo que hacen es amarrarlos a un cepo, a J. Jonas y a Spider-Man para ahogarlos. No sé, no sé, es como James Bond y el Doctor No. Bueno,
son vicios de la época, también hay que verlo con los ojos de la época, hay que ser condescendiente en eso. ¿No tiene lógica? No, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque son cómics, ¿ya? Y esto es un cómic clásico para niños pre y posadolescentes, y por lo tanto haya que darle espacio al querido Spidey para que pudiera huir. Huye, efectivamente, porque, oh sorpresa, no murió acá. Y viene todo un tema porque vuelve Flash Thompson en este capítulo, que es lo que estábamos conversándoles, que el compadre estaba en la guerra, y entonces se reúne con la tropa de amigos, y todos felices, y es como, supone que estuvo en el frente. Y para mí es como, ya, bueno, será. Es una visión muy positiva de la guerra y los efectos de la guerra en las personas. Como sea, la saga termina con J. Jonas en el Daily Bugle, el periodista principal de J. Jonas decidiendo seguir adelante con su investigación. Nuestro querido Spider-Man de nuevo en su posición de vigilante que ayuda en las calles a detener a la mafia. Tenemos al Kingpin posicionado, que es un tema, tener ya al Kingpin posicionado en 3 números, punto. Ahí hay un punto de argumento, ¿ya? En fin, es el fin de la saga. Ya, Fernando, perdón, ay, me salió un llorito. Cuéntame, ¿por qué no hiciste leer esto? No, no es crítica, es solamente por saber. Cuéntame. Mira, porque es un punto de inflexión en la vida de Peter Parker, se quiera o no. Pero lo que pasa es que hay más de lo que se empieza a armar esto. No fue tan baladí del número 50, hagamos algo que venda más, sino que se venía armando desde números anteriores. Por eso le mencionaba que la seguidilla de enfrentamientos que tiene Peter Parker antes del número 50 lo empiezan a hacer dudar de si está bien o no seguir su papel como superhéroe. Porque él se está perdiendo las cosas que para él son importantes por tratar de ayudar a gente que, gracias al Clarín, lo ven como una amenaza, lo ven como un bicho raro. No lo ven como el héroe que los va a proteger. Hay gente muy desgraciada porque él los salva y aún así entran en dudas con él. No, aléjate de nosotros, maldito delincuente. Una cosa así. Es como, pero si te salvé recién. Y ese momento en que él ya está evadido de su responsabilidad de superhéroe y que se lo deja a la policía, que la policía se va a encargar, y va caminando por la calle y ve que en la terraza de un edificio están asaltando a un guardia. Y él no puede evitar, porque yo tengo que hacer algo. Se queda con la cuestión, mi vocación, yo tengo estos poderes por algo. Y salva a este caballero. Y se saca los zapatos, claro, que me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Se saca los zapatos y los calcetines. Muy gracioso. Claro, y salta, llega a la terraza, le saca la venta a los criminales y resulta que el caballero le dice, yo te tengo que recompensar con algo porque me ayudaste en este momento, tú eres un héroe. Entonces Peter Parker lo ignora un poco y lo evade, pero lo único que le queda de gatilla a él es que el caballero, justamente como dijo Christian, se parecía a su tío Ben. Y ahí como que Juan dice, puta, en realidad no me puedo escapar de esta responsabilidad que tengo. O sea, ¿para qué tengo estos poderes? Y ahí empieza todo ese relleno narrativo de contar de cuando adquirió los poderes, de lo que le pasó por ser egoísta y tratar de sacar provecho de estos poderes, a tratar de ganar dinero, al no detener al bribón que escapa, que el guardia le dice que lo detenga y él no lo pesca, y resulta que sucede lo que sucede, que después asaltan a la casa y se pitean al tío Ben. Y todo lo demás que sucede, que no, tengo que asumir que soy Spider-Man de aquí para adelante y voy a tener que seguir haciendo lo que no me guste. Ya, pum. Ya, pero, a ver. Para la época, mira, si para la época es creíble, pero si lo vemos con ojos de este momento, diría, por eso que el sentido de que la leyéramos es si mantiene el espíritu de la historia. Mantiene, pero, o sea, nos parece convincente la historia. Es que aquí hay un tema. Tú no hiciste leer Los Cuatro Fantásticos, no has hecho leer más de una historia de Los Cuatro Fantásticos. Contigo yo leí Galactus,
leímos la última que tuvimos, la de Ben Grimm, Sí, y a mí me gustan, concediéndole, tienen las mismas fallas todos, que es sobre explicar el con contexto el dibujo, argumentos súper facilistas, en el sentido de que mágicamente, como en este caso, el traje de Spider-Man aparece en un basurero y lo recoge un niño y se lo lleva al Daily Bugle, que en un edificio de Nueva York, del centro de Nueva York, hay una mazmorra medieval que es inundable con un cepo para 2 personas. Es como, son argumentos facilistas. Todas las tienen las de esta época. Pero a mí, ponte tú, la de los Cuatro Fantásticos, me gustaron harto lo que no hiciste leer. Yo tengo que ser súper sincero, yo creo que tengo un problema grave con Spider-Man, porque a mí como que esta historia no me llegó nada. Pero eso soy yo. Y Cristian quería decir algo. No, es que sabéis que Dale. mi tema con mi tema en este cómic en particular es el desarrollo posterior a que deja el traje. La recuperación es bastante graciosa y todo el show, y se ha Muy visto de Spider-Man, muy muy de espíritu Spider-Man. Spider-Man. Si el tema es que esta cuestión estuviera acotada por el número ícono, que es el número 50, donde tenía que salir con el traje de vuelta, y claro, para los cánones de hoy día eso no sería necesario, para los cánones de la época sí. Eh, pero aun cuando, o sea, mira, si tú lo pensáis, si esto hubiera pasado con Spider-Man en la secundaria, sería más lógico. Mm. Pero como ya estaba en la universidad y estaba colapsado, que uno podría pensar también que es un superhéroe que está con un colapso, una crisis nerviosa. Em, y está bien, y en ese sentido, el motivo por el cual deja el traje es hasta interesante. O sea, y da como mucho para conversar. Si el problema De hecho, es como recuperarlo tan rápido y ceder de la decisión que tomó de forma tan fácil, ¿cachai? de hecho, un cuestionamiento que en la actualidad yo te diría que sería mucho mejor desarrollado actualmente, porque Sí, te lo claro, permite la porque sociedad, o que un hombre adulto, entre comillas, porque por mucho que él sea joven, ya está en la universidad, por lo tanto es adulto, ya, tenga un cuestionamiento de vocacional, es muy aceptable. Peter Parker no deja de tener los poderes, nunca se cuestionan sus poderes, además. Se cuestiona el hecho de ser Spider-Man. Entonces, que él salga a salvar a esa persona era hasta racional. El tipo iba con la cara descubierta y trataba de que cuando le daban las gracias no le dieran la cara, que es algo visto en bastantes otros personajes, eh, pero que ese era el motivo para renunciar a la decisión que había tomado. ¿Cachai? Y esa es la parte que para mí queda súper tonta. Mira, encuentro hasta razonable para la época el dejar el traje. Si es lo que viene después, lo que le empieza a bajar punto. Mm. Em, y ahí, claro, ahí se ve que hay un error. Y para mí, ¿sabes lo que me pasa? Em, creo que todo el desarrollo todo el desarrollo de historias de Spider-Man y lo que vamos a ver después de esto, ese es el tema. O sea, con la muerte de Gwen, todo el tema de cuestionamiento que tiene Norman al saber quién es Spider-Man y tomar la decisión de torturarlo, em, em, termina siendo, Son grandes arcos esos, son grandes son arcos. historias mejor desarrolladas, Sí, ¿cachai? sí. eh, eh, el tema de la depresión de Peter Parker después de la muerte de Gwen, que es una cuestión que dura hasta el día de hoy, eh, cómo funciona el personaje de Mary Jane y su forma de ser como para sacarlo de eso. eh, hay una pila de historias que son mucho mejores que esta, y que esta, si la gracia que tiene esta es que tiene una puta página, una viñeta a página Icónica. completa, icónica y hermosa, Icónica. ¿cachai? Sí, sí. Eh, pero la Que de historia... hecho, cuando la vi me recordó a Trato con Dios de Will Eisner. Hay una viñeta de Trato con Dios de Will Eisner que se parece mucho. Es que está súper. Esto es en Nueva York, porque esa es la gracia de los cómics de Marvel. Que todo pasa en Nueva York. Sí, sí, sí. Como en los cómics de Will Eisner. Pero ahí me pasa eso, ¿cachai? O sea, sí, para la época es un buen número, sí, es interesante verlo desde la perspectiva de la época, sí, pero no podemos negar, y me parece tonto que la época tampoco la gente dijera, claro, esto es para niños al fin y al cabo, pero dijeran, oye, man, igual es tonto esto, pues sí, puta, mantente colección un par de días más nomás, pues, weón. Mira, esa es de Contrato con Dios, la imagen que estoy mostrando de Contrato con Dios, que es un hombre yéndose hacia el atardecer, entre comillas, en plena lluvia, mojado. Obviamente al estilo Will Eisner. Con todo el Claro, o respeto, sea, no es Romita Junior. evidentemente este diseño
de representación gráfica no es original de Romita, No, ¿cachai? tampoco. Porque, Y claro, tampoco aquí creo que lo sea de esto es Eisner. posterior, no, si esto es posterior. Sí, po. Pero Pero hay referencia, hay referencia, hay el referencia. western es un clásico. Sí. No, yendo hacia el horizonte al atardecer, ¿no? Ah, Siempre. sí, Ya. sí. Entonces esa página, bueno, no sé, esa página está muy bien compuesta porque además está todo el tema del traje Spider-Man tirado en la basura, como desinflado, que hasta cierto punto, no sé, te muestra como la falta de ganas de hacer las cosas que tenía Peter en ese momento, tal vez depresión, como tú Claro, decías, ¿cachai? Eso está súper bien, pero claro, después, primero, claro, tema de vicios de la época, se resuelve fácil. ¿Por qué? Porque en esa época tenías que cortar rapidito con las historias, porque si no el adolescente deja de leer. Dos, no profundizan tanto en las motivaciones de Spider-Man. ¿Por qué? Porque ya las tuviste, si son las mismas como tú bien decís del principio. O sea, ahí como que Mm, ¿tiene elementos destacables? Sí, tiene elementos destacables. Tiene los momentos de la época, la presentación del Kingpin, la representación del valor también de Spider-Man, que es un elemento que a veces se olvida, que es el valor de Spider-Man en la ciudad. Los bajos fondos se mantienen a raya gracias a Spider-Man. Una cosa como lo que acabamos de ver con Batman en Gotham Central, por ejemplo. ¿Ya? Si falta el icono, entonces los bajos fondos hacen fiesta. ¿Ya? Pero sí, a mí no me llegan estas historias, ¿para qué te voy a mentir? De Spider-Man me han llegado re pocas historias, para ser súper sincero. Spider-Man toda una vida, creo que una de las cosas que sí me ha gustado de Spider-Man, y es una reinterpretación de toda la historia de Spider-Man, de entrada. El resto de las cosas que hemos leído de Spider-Man, a mí, como que el cabrito, no sé, no me llega. Esa es la verdad. Es ya un problema mío. Yo tengo que asumir que es un problema mío. Porque si al resto del mundo no le pasa, soy yo. Ya, pero no me llega, no sé. Como que siento que incluso es un cuestionamiento demasiado adolescente. Como que, ay, no puedo ir a la fiesta, yo que quiero ir a la fiesta. Te tocó nomás, pues no, no ya, sé. pero era Gwen Stacy, pues, weón. Sí, también, bueno, sí, estaba bonita. De que estaba bonita estaba y le hacía ojito. Y este otro no se da ni por enterado. Y eso lo otro es como, no, ojalá pudiera aspirar a ella. Y yo, pues si la mina te está abrazando a cada rato, o sea, invítala a salir, déjate de cuestionar cuestiones. No sé. Bueno, también, ojo que tampoco es que eso se supere tan fácilmente, porque en la actualidad los cabros son iguales, así que, al menos en mi experiencia en el chat de la Yugo en su stream, es como que están en la misma posición. Es como, no, es que yo no sé si, invítala a salir. Si te dice que no, hay cuestionate la vida. Mientras una mujer no te diga que no, hay posibilidades. Cuando te diga que no, ya como, patee las piedras y vaya al horizonte un día lluvioso, al atardecer. Pero si no, uno nunca sabe lo que va a pasar. Al menos voy a tener una buena conversación. Bueno, al tema. Fernando, palabra al cierre, opiniones, a quién se lo recomiendas y cómo se puede conseguir esta cuestión. Bueno, ediciones en español de esto Hay deben varias. haber. No, hay varias, hay varias. Bueno, mira, yo lo recomendaría a quien quiera ir por historias clásicas del personaje, para completistas, si es que, eh, pero más respecto a lo que mencionas tú, que no logras todavía un feeling con Spider-Man. eh, Creo que sí que este es un cabro enrollado. Que hay un cabro Sí, enrollado que tiene poderes, que tenemos que ubicarnos en el contexto de la época en que se supone que Stan Lee quería reflejar un poco, y por eso que también lo llevan al mundo universitario, porque era un target de la editorial llegar a este público. Lo mismo que pasó en la época media hippie con el Silver Surfer. Los universitarios también quedan pegados con Silver Surfer o con el Capitán Marvel de Jim Starlin por la misma cuestión. Eh, de forma inteligente, tratar de buscar historias que estuvieran asociadas a cómo estaría comportándose un joven de la época en una situación así. Eh, pero sí son cuestiones que, viéndolas desde nuestro tiempo, no todas funcionan. No, no son un poco gratuitas, muy fáciles la,
el final, la conclusión de la historia o cómo llega a cerrarse el arco que nos está presentando. Lo único que sí que podemos decir que es coherente es que al momento de no estar Spider-Man da la llegada del Kingpin. Y el Kingpin lo que quiere hacer es poder organizar el crimen de Nueva York de manera que lo pueda controlar. Esa es el arco de presentación del Kingpin. Es facilista la cuestión de que vamos a capturar a J. Jonah Jameson, lo vamos a amenazar para que deje de publicar que está el crimen organizado en Nueva York y está dejando la cagada. Que mejor lo raptamos. También aprovechamos de capturar a Spider-Man y matamos dos pájaros de un tiro, porque yo soy el Kingpin y yo soy el bacán. Pero son formas de contar historia de la época, obviamente. Después los personajes evolucionan, salvo Spider-Man, que voy a aprovechar la oportunidad de dar mi opinión respecto a esta historia que fue polémica, que es del run actual de Spider-Man, que es respecto a la muerte de Miss Marvel. Creo que la historia es anticlimática en todo el sentido. No, es mala como historia. No nos sirve mucho, no te genera un vínculo con ninguno de los personajes. No te genera esa agua de que te preocupa que el por qué murió el personaje. Ni siquiera en especial el Fallen Friend que salió a la semana después del número 20 de Spider-Man, funciona. Porque no es que el personaje no importe, sino que es en la historia donde se sucede esta muerte, no tiene la importancia que debió haber tenido. No es como la muerte del Capitán Marvel, que fue a consecuencia de su enfrentamiento con el villano Nitro, que al final el tipo tuvo cáncer y me empezó toda una cuestión más profunda. Acá hay una muerte casi torpe. ¿Para qué? Para después revivirla como mutante. Realmente es una historia que decepciona, la de la muerte de Miss Marvel en el cómic de Amazing Spider-Man. Y volviendo a esto, si quieren saber el por qué Peter Parker decidió en algún momento dejar las botas, dejar el traje, por lo enrollado que es, porque esa es la suerte de Peter Parker. Siempre que va a estar enrollado va a perder algo, porque aquí, como verán, siempre pierde algo, o pierde parte de su vida personal o pierde como superhéroe, pero nunca va a ganar en todas. Y para quien quiera conocer cómo apareció el Kingpin en el universo Marvel, dibujado por John Romita, historia clásica en todo sentido, ahí pueden darse una oportunidad, aunque obviamente hay otros arcos, hay otras historias que son más interesantes de ver de Spider-Man, como por ejemplo cuando el Duende Verde lo captura y se revela que es Norman Osborn el Duende Verde. Pero lo dejaremos para más adelante. Eso. De hecho, sí, toda esa historia vale la pena. Cristian, opinión al cierre. Sí, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, yo recomiendo leer los primeros números de Spider-Man y terminar tal vez aquí en una primera tanda de lectura. Son historias que en lo personal la encuentro bastante entretenida. No sé si son historias muy relevantes, muy importantes en general. O Pero sea, sí el son dibujo, personajes. ni una caja con el dibujo, ni un dibujo con la acción. Yo creo que Claro. son de la época. Pero hay un tema que hay un tema que siempre se ha dicho respecto a la creación de Spider-Man y el ocultamiento de Steve Ditko. Aquí se nota harto. Este número es de Stan Lee donde lo mirís, weón. Sí. ¿Cachai? Rapidito, no, hazme el Y basurero, aquí está la... no, aparte que tiene de repente ahí, en estos números, Stan Lee habla. Es Sí, el narrador de la historia. sí. Cada vez que uno lea los cómics y el narrador está hablando, es Stan Lee dándote la lata.
Y es muy gracioso que al principio de la historia te la cortan, ¿cachai? Diciendo que no se van a evitar preámbulos. Y es, me voy a evitar la nota de Stan Lee. En los cómics de Spider-Man tendía a pasar eso. Y ahí se cacha el tío quién es quién aquí. Porque uno no puede obviar que efectivamente Stan Lee participa en los cómics y escribe los cómics, ¿cachai? Pero es la creación del personaje, la creación de conceptos, la que a veces importa más que simplemente el mero guión de algo que yo te estoy pasando para que hagáis, o te estoy diciendo yo cómo lo hagáis. Em, eh, pero con este como punto final, porque se entiende mejor al leer todos los números, como Fernando súper bien nos reiteraba, que se entiende mucho mejor eh, cuando se leen todos estos números para entender, y aquí se entiende el concepto del Parker Lack. ¿Por qué Peter Parker siempre tiene que, para que Spider-Man sea Spider-Man, tiene que tener mala suerte? Todos los héroes en general, y aquí lo reiteran, los héroes tienen ciertos beneficios por los poderes que tienen, pero Peter Parker nunca o no sabe cómo beneficiarse de aquellos o simplemente no la puede. Y por eso era tan interesante el Superior Spider-Man, porque era sacarle el Parker Lack de por medio. Entonces fíjate, yo sí lo recomiendo dentro de un tiempito libre, sin mucho apuro, irlo leyendo. Está los Marvel Gold, está en el tomo 3 los Marvel Gold de The Amazing Spider-Man, por si acaso. Sí, ¿Ya? Y es conseguible, ya lo hemos dicho más de una vez, son tomotes más o menos gruesos, sí. pero no sé, son 600 páginas y te salen 50.000 pesos, 40, 50.000 pesos. Ah, ya, y Vale la eso, pena. son re bien como completistas. Si no quieren tener tan grande, Marvel Unlimited, súper Sí, fácil. sí. Y hay Digital. algunos otros tomos puntuales que se han ido sacando. Sí, y en Kindle está a $2 también el número, entonces. Entonces, Ahora, si quieren comprar el original, me acaba de salir aquí, cuando estaba buscando, 800.000 pesos sale en eBay un número 50 de Amazing Spider-Man. Que dentro de todo, no sé, no lo encuentro tan disparatado, considerando todo lo importante que puede ser el número. ¿Ya? estoy pensando más 800 que pesos. la imagen es icónica en la Sí, cultura pop. sí, no lo encuentro tan disparatado 800.000 pesos. Yo sé que algunos me ay, pero ¿cómo? No me parece tan. Hemos Ah, visto, hemos visto precios más caros por cosas que importan menos, porque estamos con cuestiones. Te estoy ya. mirando JLA Avengers. Te estoy mirando. Ya, hemos visto precios más caros que ese. Pero eso lo pueden conseguir. Es conseguible. No se Sí. pueden quejar. Ujú. Ya, Ahora, bueno, eso. si se pueden conseguir las tiras dominicales de Ah, Spider-Man, claro. Spider-Man, esas dibujadas por Rosandro, puta que eran buenas. sí, sí. Nada que ver, pero. Bueno, ya, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Porque tampoco daba más, son 3 numeritos y lo que dijimos tiene la misma falla. Yo no voy a dar mi opinión porque ya dije, tengo un problema yo con Spider-Man, es tema mío. Hay que asumirlo. Y eso, esperamos que el capítulo les haya gustado, que este capítulo sea de compañía en su trabajo, en su vida, en el gimnasio. Nuestro querido Motodoc el otro día me dijo que cuando estaba en el gimnasio y lo mencionamos, casi perdió el pie porque se puso a reír. Se escuchó las referencias que le hicimos, así que hola, ¿cómo andáis? Y vendió la moto, así que cambió de giro, parece. No, pero No, no, está, no, no, está no, renovando, no, compadre. Es renovando la moto. Motodoc. Es Sí, Motodoc. sí, está O renovando sea, la moto. Se solo vendió la está antigua. renovando la moto. Está renovando la moto. Pero bueno, Hay esperamos que más haya salido bien posibilidad, ese trato. hay más posibilidad que cambie de señora, weón, antes de que A se que me deje cambie la moto. que andar sin moto. Sí, porque Y le déjame pone decir, más foto, a la moto que a la señora, así que eso nos indica algo ahí, ya, pero cierta el otro día, explicación. el otro día se le pasó una foto de la señora. Sí, pues, Ya, ¿cachai? ¿Por qué ponía pocas fotos? Porque. sí, sí, ciertamente, sí. Bueno, el hombre viaja a Europa en moto, ya, vamos a dejarlo ahí. Y lee cómics, qué raro. Es probablemente uno de nuestros auditores más extraños que tenemos. Pues, es Es un nuestro comiquero Superman. clásico. Ya, gente, lo vamos a dejar hasta ahí. Va al gimnasio, o sea, ya. Gente, lo vamos a dejar hasta acá. Este huevo vende órganos. Sí, yo creo. Participa en estos estudios truchos que hay por ahí de los laboratorios. Ay, Ya, eso, claro. sí, eso, vende resultados. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Esperemos que les haya gustado el capítulo de esta semana. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao. Chao. Chaolín. Eso, llegaste con lag.